Bueno, pues es momento ya de hablar de ciberseguros, pero antes de saludar a nuestras invitadas, a María Arocena, senior broker de Asterra Partners, y a Ana Álvarez de Sotomayor, que es ejecutiva de cuentas de el mismo broker, preguntarles a Pablo y a Mónica, ¿por qué hemos tardado tanto en hablar de ciberseguros? Yo creo que desde el principio de los tiempos hemos querido hablar de ciberseguros, pero no sé si, no hemos tenido tiempo, no hemos visto el momento. Hemos ido hablando de ello, hemos ido introduciendo píldoras, consejos, mensajes, pero no hemos llegado a dedicarle un programa completo. Lo hablaba con Ana y con María antes de empezar y creo que es muy interesante abordar este tema en profundidad porque muchas empresas no conocen este mundo que desde luego les interesa conocer. Les interesa conocer porque además les va a ayudar a protegerse y a elevar un poco su nivel de seguridad y hacer frente en muchos casos a las consecuencias de un ataque, que muchas veces es el mayor de los problemas. Bueno, pues venga, un programa hoy didáctico, conocer el mundo de los ciberseguros. Lo hacemos, como decimos, con María Arocena, Ana Álvarez de Sotomayor. María, Ana, buenas tardes, bienvenidas, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes. A ver, ¿por qué no se habla tanto de ciberseguros? ¿Por qué no se ha hablado tanto de ¿Por qué no hemos hablado antes de ciberseguros, María? Pues buena pregunta. Realmente el ramo de los ciberseguros es relativamente nuevo si lo comparamos con otros seguros tradicionales. Todo el mundo conoce el seguro de daños, el seguro médico, el seguro de responsabilidad civil, pero es cierto que el seguro de ciberriesgo es relativamente nuevo, con lo cual yo creo que es un simple desconocimiento del ramo en especial. Este ha evolucionado porque, quiero decir, la informática o digamos la conectividad y la continuidad de los negocios, pues desde que estamos en la era digital siempre entiendo que han tenido una cobertura. ¿Es una evolución de esto? ¿Había antes cobertura sobre algo informático? No lo sé. Había una protección de equipos digitales, temas de equipos electrónicos, etcétera, pero más relacionados con el tema de hardware, o sea, con el elemento físico del ordenador. ¿Qué pasa? Que desde hace unos años todos los negocios van hacia una transformación digital, los datos son el día a día de las compañías, esos datos también son objeto de seguro, con lo cual esa transferencia del riesgo sí que puede existir al mercado asegurador. Entonces, bueno, al final una cosa ha llevado a la otra. Rápida transformación digital, con lo cual los seguros se despiertan y dicen, bueno, pues vamos a crear un seguro que asuma el riesgo digital de las compañías. Yo, por haceros la historia muy sencilla de qué consiste el ciberseguro y no hacerlo extremadamente técnico y aburrido, la póliza consta de 3 bloques fundamentales. Una parte es la responsabilidad civil, es decir, toda empresa que opere con datos, ya sea datos de clientes, datos corporativos, datos de salud, si eres un hospital, datos de clientes, o sea, etcétera. Capital Radio, los clientes que se publicitan. Capital Radio, una empresa de retail, una empresa de servicios. En general, todas las empresas custodian datos de ya sea información corporativa o de clientes. Entonces, esa parte de los datos, tú puedes sufrir una brecha de seguridad, que ya lo habéis comentado Mónica y Pablo, perdóname. Entonces, tú puedes sufrir una brecha de seguridad y, por tanto, sufrir una reclamación de ese titular de los datos. Habéis hablado de un tema de cloud. Tú puedes decir, bueno, yo no tengo la capacidad suficiente para tener almacenados esos datos in-house. Entonces, yo contrato a un cloud que me custodie los datos. Bueno, pues en la póliza de ciber también está cubierta esa empresa tecnológica que te custodia los datos. Es decir, si hay una brecha de seguridad tanto a ti como empresa como a la que te custodia los datos, pues esas reclamaciones de ese titular del dato estarían dentro de la póliza de ciberriesgo. Luego hay una parte interesante que es multas y sanciones administrativas. Bueno, a raíz de la nueva normativa europea del 2018, pues el entorno legislativo se endureció muchísimo, con lo cual las empresas se veían sometidas a unos requerimientos legislativos bastante potentes con respecto a lo que había antes, con lo cual estabas expuesto a multas y sanciones bastante fuertes económicamente. Es o el 20 millones de la facturación consolidada o entre el 2 y el 4% de tu facturación consolidada. O sea, que imaginaros lo que puede suponer para una empresa una multa de semejantes características. Esta cobertura también estaría incluida dentro de la póliza de ciber. Y luego ya 2 coberturas más, pérdida de beneficios, es decir, imaginaos que tú eres una empresa de
Yo creo que el ejemplo más visual, una empresa de e-commerce, el 90% de su facturación lo hacen a través de su página web, se cae la red, se produce un incidente de seguridad y la página web no funciona, con lo cual impacta directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa. La empresa deja de operar y deja de ingresar. Con lo cual, esa pérdida de beneficios derivada de un incidente digital, un ciberataque, incidente de seguridad, hasta la fecha no está contemplado en ninguna póliza de seguros. Con lo cual, era el momento de transferir ese riesgo a una póliza de ciberriesgo. Sí. Y luego una parte fundamental para las pymes, y ya acabo con estas cajitas de coberturas de la póliza, una parte de servicios que me parece muy importante para las empresas más pequeñas, porque al final una empresa grande, una institución financiera, pues tiene suficiente pulmón y la suficiente capacidad para gestionar un incidente. Muchas veces tiene un departamento de comunicación, tiene un departamento de infraestructura informática potente y capaz, sobre todo, de gestionar un incidente. Pero las empresas pymes es que apenas saben lo que hacer en caso de un incidente. Entonces, la póliza te provee de unos servicios tecnológicos en el que tú tienes un número 24/7 al que puedes llamar cuando tienes un incidente, te ayudan, te ponen en contacto con una empresa de comunicación, con una empresa forense, etcétera. Sí. Entonces, eso ayuda mucho a las empresas a las pymes, porque claro, muchas veces apagamos los ordenadores. Es que no sabemos qué hacer. Sí. Arranca el cable. Arranca el cable y por favor no hagas nada más. Y además es que todos suceden o un viernes por la noche o el día de Navidad o el puente de diciembre. Casi nunca sucede en un lunes tranquilamente por la mañana. Entonces, bueno, esa parte de servicios fundamental es donde están invirtiendo muchísimo las compañías de seguros porque son las primeras interesadas. Al final, cuanto más ayudes a una empresa en el primer momento del ataque, menos pagarás en concepto de siniestro. Entonces, ahí están reforzando muchísimo con proveedores tecnológicos, porque las compañías de seguros no eran de lo más digitales tradicionalmente. Entonces, bueno, han contado con muchos proveedores digitales para ayudar a sus asegurados a gestionar estos incidentes. Y, bueno, eso es en 3 minutos en lo que consiste una póliza de ciberriesgo. Ahora vamos a ver la letra pequeña, ¿vale? Claro, tiene que haberla. Hombre, como en todo. Pero también tiene una lógica, que nos lo vais a contar. Pero antes, porque has estado hablando de pymes y, claro, esto llama la atención, ¿no? Porque realmente, ¿cuáles son los requisitos, Ana, que dirías que tienen que tener? Bueno, que tienen que tener, ¿no? Porque esto estará estipulado para acceder a un ciberseguro. ¿Cualquier empresa puede acceder a ellos? ¿Hay que tener unos mínimos, por así decirlo? ¿O qué nos puede sacar de un ciberseguro y que nos digan, oye, lo siento, pero no te puedo hacer la póliza porque es que tienes tanta posibilidad de sufrir un ciberataque que no me compensa? Te hacen una auditoría primero. Ahí al final la empresa tiene que estar preparada. O sea, esto no es una carta blanca en la que tú transfieres todo el riesgo al mercado asegurador y dices, pues nada, como ya tengo el seguro no tengo que hacer nada más. No, las compañías tienen que estar preparadas, tienen que hacer un examen interno, ver dónde están sus vulnerabilidades y trabajar y hacer frente a ellas y hacer todos los planes de contingencias, bueno, pues hacer una serie de medidas para que estos ataques no sean continuos. Sí, no se lleven por delante la compañía en muchos casos. Claro. Sí, hablando ya más de temas técnicos, las compañías de seguros casi todas solicitan unos cuestionarios que tienen que cumplimentar, etcétera. Yo diría que hay 12 temas fundamentales que se analizan y de los cuales yo diría que uno de los más importantes es el doble factor de autenticación. Es decir, estamos viendo que hay compañías que no tienen instalado el doble factor de autenticación cuando tú accedes como empleado a tu red, tanto empleado como proveedor. Entonces, si tú no tienes eso hoy en día, es muy difícil transferir el riesgo al mercado de seguros. Eso ya es un básico indiscutible, Eso es un básico indiscutible porque me puedes decir, bueno, tienes que tener cloud, tienes que tener backups offline, tienes que tener un SOC, un SIEM. Bueno, bien, pero yo diría, eso se puede más o menos modular. Puedes estar en proceso de implementación, etcétera, pero tener
MFA o doble factor de autenticación es algo básico. Lo mínimo, ¿no? Es lo mínimo, porque si no, no puedes transferir el riesgo. ¿Quién contrata un ciberseguro? ¿Qué empresa lo hace? ¿Una a la que le han pillado ya con el carrito del helado, por decirlo así? Sí, claro. Una empresa grande, obviamente. Entiendo que una empresa grande tiene no solo un propio equipo, un CISO, sino también entiendo que cuenta con ciberseguros, ¿no? Ahora si quieres un poco nos decís. Pero ¿quién contrata un ciberseguro hoy? Pues hoy en día la actividad nos da igual, porque todas están sometidas al mismo riesgo, con lo cual te puedes dedicar a lo que te dediques, siempre estás expuesto al mundo digital, siempre tienes datos, o sea que al final la actividad es casi todas las empresas. Quizás hay sectores de mayor riesgo. Por ejemplo, instituciones financieras fueron de las primeras que contrataron este ciberseguro. Empresas con datos especialmente protegidos, temas de educación, temas de hospitales, empresas cuya facturación dependa muchísimo. O sea, un e-commerce debería tener un es de primero ciberseguro. o sea, es incluso más importante que una póliza de daños de su oficina, porque al final el 90% de su facturación depende del e-commerce. Entonces, si se cae la página web es que no vive. No, es que la pérdida de beneficio que tienen es astronómica. Exacto. Entonces, bueno, pues la verdad es que es aplicable a todos los sectores. Pequeños, grandes empresas, pequeñas, medianas. El riesgo está ahí. Pero ocurre un poco como con el concepto de ciberseguridad. Muchas veces hemos dicho aquí que dicen, no, ¿yo para qué voy a tener un servicio de ciberseguridad gestionada o lo que fuere si yo soy una pyme que no le intereso a nadie? Sí, entonces, a mí no me van a atacar, ¿verdad? Claro, entonces uno dice, ¿para qué necesito un ciberseguro si yo soy una pyme y no me van a atacar, ¿no? Entiendo que os enfrentáis a eso, ¿no? Claro, y continuamente. Nosotros, además, desde Broker trabajamos en medio de las compañías de seguros y los clientes. Entonces, nuestra labor es concienciar a los clientes de la necesidad de contar con una póliza de ciberriesgo. Absolutamente. Pero también somos conscientes de que hay empresas que todavía no han hecho del todo los deberes. Entonces, bueno... No, del todo no han hecho ni la lección yo 1. Yo por ser un poco más políticamente correcta, pero queda muchísimo por hacer. O sea, es cierto que sí, que queda mucho. Entonces, ahí hay espacio para todos. Hay espacio para empresas de seguridad, para consultoras de ciberriesgo. Es decir, de tratar de poner a la empresa en un nivel medianamente adecuado para gustar a las compañías de seguros. Eso sería un poco el objetivo. Y a mí ha habido una pregunta o una parte inicial en la que hablabas de las cajas y de las partes estas que cubrís que me ha llamado poderosamente la atención, que es la parte en la que hablabas de que alguien te puede denunciar porque se hayan filtrado tus datos. Sí, ¿Se claro. han dado casos de este tipo? Pues Porque todos hemos oído hablar de la Agencia de Protección de Datos. Es verdad que Exacto. todo el mundo le tiene miedo, pero ya Eso que es. alguien pueda denunciar a la empresa Pues por sí. perder los datos... Pues es sí, algo... ha habido siniestros de titulares de datos y ha habido siniestros ya más de oficio de la agencia. Que ya sabéis que actúa de oficio y además el asegurado, o sea, el cliente tiene 72 horas para notificar a cada una de las personas afectadas que se ha producido una brecha de seguridad de datos. Eso cuesta un pastizal también. Entonces, al final se generan gastos de notificación, gastos de defensa. Te tienes que defender frente a la Agencia Estatal de Protección de Datos. Te tienes que defender frente a ese titular que se ha cabreado, perdonadme la expresión, de que sus datos estén pululando por el mercado. Hay gente más sensible a sus datos, dependiendo de los datos que estés, además, custodiando. No es lo mismo un historial de salud que ser cliente de Inditex, por decir algo. No sé, bueno... Estamos hablando con María Arocena y con Ana Álvarez de Sotomayor de Asterra Partners sobre ciberseguridad. Es muy interesante la conversación que estamos manteniendo. Vamos a conocer también un poco más sobre cómo está evolucionando el ciberseguro en España, la adopción que hay, el crecimiento, cuál es la oferta, ¿no? Como intermediarios que son ellos, como broker, ¿qué oferta hay entre las diferentes compañías aseguradoras que operan en nuestro país? Y luego, por supuesto, pues la letra pequeña que decíamos. Lo vamos a conocer ahora enseguida.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.com, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, te vamos a atender las 24 horas del día. ¿Qué estás esperando? Ya son más de 500.000 clientes los que confían en xtb.com. Un broker, muchas posibilidades, xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%. Mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a la 1:00 p.m. en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes, a partir de las 10:30 de la noche, saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Pádel, los martes a las 10:30 de la noche en Capital Radio. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Estamos hablando de ciberseguros con María Arocena, con Ana Álvarez de Sotomayor, Pablo Sanemeterio, Mónica Valle. ¿Por dónde empezamos? ¿O por dónde continuamos más bien? ¿Por cómo ha evolucionado en España? Vosotros que estáis pegados, ¿no?, a la actualidad de la ciber, ¿cómo habéis visto el crecimiento? ¿Mucho, poco? Yo lo he visto que ha ido creciendo con los años. A ver, Pero tiene todavía mucho más margen, obviamente. Tiene mucho ¿no? margen de recorrido. A ver, yo recuerdo cuando estudiaba en el máster allá por el Pleistoceno medio, más o menos, pues era una de las opciones que había siempre con el riesgo, porque al final, por los problemas de seguridad informática, estamos hablando de riesgos. Puedes tomar medidas para reducir su probabilidad, para reducir su impacto, y una vez no puedes reducir mucho más, puedes transferirlo, que es cuando empiezas a hablar de los ciberseguros. Y poco a poco, desde aquellos tiempos, pues han ido haciéndose más populares, hasta que yo creo que en determinados incidentes o determinados problemas de seguridad empezamos a ver muchos temas de cifras, de pérdidas económicas relacionadas con los ataques, porque yo creo que casi todas estas empresas que lo publicaban tenían ciberseguros y lo que querían era pues esos respaldos económicos de esas primas. Sí, también se ve, yo creo, la evolución con la oferta, ¿no? Cuando empieza a haber más oferta de ciberseguros es que también hay más demanda, ¿no? Y ahora ya hay mucha oferta diferente que nos contarán de distintos tipos de ciberseguros, también con distintos tipos de coberturas, ¿no? Como nos estabas contando, y eso es, pues, significa que está también siendo demandado por las empresas. Porque ¿quién tiene que contratar el ciberseguro? ¿El CEO, el CISO? Bueno, al final en el Consejo de Administración todos los directivos tienen diferentes responsabilidades, entre otras es esta, ¿no? Contratar un seguro de ciberseguridad. El seguro de ciber no está para suplir todas las acciones que tenga que realizar el CISO, ¿vale? Está como un complemento. O sea, al final el CISO tiene su presupuesto, se sienta en el Consejo de Administración y lo tiene que estudiar absolutamente con todos los directivos y que vaya para adelante. ¿Y por qué es importante que los directivos entiendan que el ciberseguro no solo da cobertura a la continuidad de negocio o a las potenciales pérdidas, sino que también va mucho más allá en implicaciones de responsabilidad civil? Bueno, al final son responsabilidades. Tú, como directivo, tienes un deber de diligencia, unos deberes de concienciación, tienes que saber cómo encauzar todo este asunto de la ciberseguridad y que
y que tu compañía, pues bueno, esté correctamente cubierta ante un incidente. O sea, tú tienes que tener todos tus sistemas de parcheos, todos tus MFAs implementados, y en el caso de que ocurra una incidencia, pues, oye, haber actuado de manera diligente y decir, oye, tengo este seguro de ciberseguridad para que en caso de siniestro que no tengas contemplado después de haber actuado de manera diligente, para que tu responsabilidad al haber actuado diligentemente, pues bueno, pues puedas salir un poco eximido de esta casuística, de esta posible reclamación. Sí, eso es. Porque, perdonadme una cosa, lo de la diligencia, en este caso, es cuando se hace, igual estoy adelantándome, ¿no?, a temas que sí que vamos a tratar, ¿no?, pero al final, cuando uno sufre un incidente de ciberseguridad, pero tiene contratado un ciberseguro, ¿cómo funciona ese proceso? ¿Cuál es el procedimiento? No sé si funciona igual que cuando uno se da un golpe con un coche y entonces pues tiene que... Es bastante parecido. O sea, al final en la póliza, imagínate, sufres un incidente, al final de la póliza tienes un panel de servicios, o qué hago en caso de siniestro, porque las compañías, insisto, que han invertido mucho en este tema de qué hago cuando existe un siniestro. Te dan un número 24-7-365, tú llamas a un panel de servicios y ya te ponen en contacto en función de un primer triaje de lo que te haya ocurrido, pues te ponen en contacto con un departamento legal, un departamento de comunicación o un departamento de IT. Y al final es siniestro en curso, actuación rápida, y es verdad que luego, lo que decía Ana es cierto, que luego a largo plazo, no inmediatamente, pueden surgir responsabilidades dentro de la empresa. Y ahí es donde se dice siempre que un incidente de ciberseguridad puede tener efectos en otras pólizas de seguro, porque al final como que contamina varias pólizas de seguros, y una de ellas es la de consejeros y directivos, porque al final se presupone que ellos, los miembros del consejo, tienen que ser diligentes, tienen que aprobar presupuestos y tienen que cuidar del ciberriesgo igual que cuidan el tema económico, igual que cuidan la protección de los empleados, etcétera. Entonces, bueno, es un tema que tienen que tener en cuenta y que hay que concienciar a todos los directivos para que lo tengan en cuenta. Ya no es un tema puramente tecnológico, es un tema de estrategia de compañía. ¿Y cómo están en ese ámbito? Porque en el caso de la ciberseguridad en general sí que es cierto que muchos consejos directivos han mejorado mucho esa concienciación, sobre todo a raíz de la pandemia, toda esa transformación digital que estabas comentando, ¿no? Que tiene que ir de la mano de la ciberseguridad, no siempre lo ha hecho, pero bueno, ya más o menos se ha metido. En el caso de los ciberseguros, ¿cómo está concienciado ese equipo directivo? ¿Entienden que esto, tiene realmente un retorno en esa inversión que van a hacer, o no lo están viendo? Hay que hablarles en su idioma, ¿no? En términos de números y retorno, para que lo entiendan, ¿no? Sí, tienes toda razón. Y además, de hecho, como os he dicho ya, cada vez hay más CISOs sentados en las mesas de los consejos de administración, con lo cual hay que intentar buscar la balanza entre el lenguaje puramente tecnológico y el lenguaje puramente económico. Yo creo que está mejorando muchísimo. Las empresas están invirtiendo muchísimo más presupuesto en temas de ciberseguridad. De hecho, una de las preguntas que se pregunta habitualmente cuando estás sacando un riesgo a mercado es, oye, ¿qué presupuesto tienes de ciberseguridad? Se ha incrementado con respecto al año pasado, o sea que es un tema que se tiene en cuenta. Cuanto más presupuesto, mejor. Y yo creo que sí que está evolucionando para bien, evidentemente, porque no hemos mencionado el ataque estrella que temen todas las compañías, tanto compañías de seguros como compañías, que es un ataque de ransomware, que es lo que ha provocado que los 2 últimos años del mundo del ciberseguro, o sea, de la línea de ciberseguro, haya dado unas pérdidas bastante astronómicas, porque un ataque de ransomware se lleva por delante muchos millones de euros. Entonces, bueno, las compañías han tenido que reaccionar y... ¿Cómo funcionan? Hay diferentes tipos. Estoy pensando en la similitud con, entiendo que hogar, coche, donde tienes escalas, ¿no? Claro. De cobertura. Entonces, claro, un ransomware que decías, es que te están pidiendo un rescate. ¿Qué se cubre frente a un ransomware? ¿Qué no se cubre? Pues mira, depende de las compañías, porque es una cobertura que hay que vigilar muy de cerca, porque hay compañías de seguros que
que están recortando capacidades y cobertura para un evento de ransomware. Esto viene motivado, depende de la siniestralidad que hayan tenido. Si ha sido muy elevada, pues lógicamente echan un poco el freno y dicen, bueno, voy a parar un poco, o sea, voy a limitar un poco el evento de ransomware y estoy 1 o 2 años, un periodo así un poco para arreglarme y luego vuelvo a la carga. Entonces, ¿qué se cubre? Se cubre el pago del rescate, que no es un pago directamente al malo, sino es un reembolso al asegurado. Uh-huh. Se cubre todos los gastos. O sea, que el rescate lo paga la empresa. Claro, es que está un poco en línea roja si yo pago directamente al atacante. Yeah. Entonces, si la empresa lo paga también. Si la empresa lo paga, también está un poco en línea roja. Pero bueno, es un reembolso al asegurado, demostrando que ha hecho un pago al ciberatacante. Y luego se paga los gastos de restauración de todos los datos, porque alguien se ha metido en tu sistema, te ha encriptado todas las bases de datos y tú tienes un ordenador y unos sistemas que no sirven absolutamente para nada. Y luego, pues la correspondiente pérdida de beneficios, es decir, tú tienes todos tus sistemas críticos paralizados, con lo cual no puedes operar, entonces estás paralizado. La media de paralización de un incidente ransomware está entre 17 a 29 días. Tú imagínate 29 días sin operar. Es que pierdes hasta la camisa. No puedes. Entonces, bueno, es una cobertura, yo diría que es una de las más importantes hoy en día en el tema de los ciberseguros. Y ya os digo, depende de las compañías. Hay unas que lo dan al límite total, otras lo sublimitan, otras lo cotizan con una prima adicional. Bueno, en fin, hay distintas casuísticas en función de las compañías. ¿Hay mucha oferta en España? ¿De compañías ofrecen muchos ciberseguros? Pues hay. Depende sector gran corporación y sector pyme, micropyme, pero habrá como unas 15 compañías de seguros, más o menos. Hablo así un poco número grande. O sea que todavía no hay de esos comparadores que hay de seguros, ¿no? Sí, el del perro y lo sabrá. Lo sabrá, seguro, ¿no? porque al final con tantas diferencias, ¿no? Y me estaba preguntando, porque hablabais antes de ese doble factor de autenticación, por ejemplo, como uno de los mínimos, ¿no? Pero teniendo en cuenta que el 80-90% de los ciberataques entran por un error humano, un usuario, un empleado que ha hecho clic donde no debía, en un correo electrónico, donde sea. ¿Es una exigencia esa concienciación a los empleados, demostrar que estás concienciando a esa fuerza de trabajo en estos términos en ciberseguridad? Sí, absolutamente. Es uno de los requisitos que preguntan las compañías. La compañía de seguros necesita analizar que la compañía que está cotizando hace ejercicios de phishing a los empleados, los forma, porque al final, es lo que tú decías, Mónica, el error humano del empleado es el primer clic del empleado es la entrada para cualquier ciberataque. Y luego hay movimientos laterales, o sea, ya entra en tu sistema y a partir de ahí se va moviendo silenciosamente y las consecuencias pueden ser nefastas. Entonces, fundamental formación de empleados. Comentábamos antes, María, perdona que te corte, que el ratio de empleados que caen en hacer clic es un 15% aproximadamente. Gracias, que Ana, es un porcentaje bastante grande. Sí, las compañías de seguros asumen que casi el 15% de sus empleados van a caer en clicar donde no debían. ¿Eso puede cambiar la resolución de la aplicación del ciberseguro? El hecho de que un empleado pues haya pinchado voluntariamente en un correo que hayan dicho, mira aquí las nóminas de todos tus compañeros, y resulta que es un troyano y de repente ha encriptado todo, ¿no? Entonces, cuando se hace un análisis forense de qué es lo que ocurrió, de repente ven que Pepito pinchó donde no debía pinchar. Sí, hombre, si Pepito en este caso tenía una intención manifiesta, o sea, lo que se llama en derecho dolo, que es intención de causar un daño, lo cual se demuestra al final del procedimiento, pues entonces podrías alegar que hubo una intención, pero no. O sea, al final ese error humano del empleado estaría cubierto dentro de la póliza. O sea que interesante también vigilar a los empleados. Principalmente. En el buen sentido. Yo iba a volver un poco por la parte final de las personas que toman las decisiones, que al final son un poco las personas que tienen que contratar este tipo de seguros como otros seguros dentro del día a día de las empresas. ¿Cuáles son un poco las responsabilidades que puede llegar a asumir un directivo que no haya hecho algo bien y que le podáis proteger con ese tipo de seguro?
Bueno, para los actos de gestión de los directivos hay un seguro específico que se llama de consejeros y directivos. Ahí se cubre todos los actos de gestión del directivo. Acto de gestión, errores o omisiones en el ejercicio de su actividad diaria, ¿no? como directivo. ¿Y en el mundo ciber esto mismo? Claro, en el mundo ciber, pues lo que decía Ana, el no haber sido diligente en presupuestos, el no haber sido diligente en medidas de seguridad, eso también puede ser considerado un acto de gestión. O sea que ya por fin parece que claro, los directivos claro, tienen que tomar parte. Sí. Por ejemplo, si les ha llegado un informe de su equipo de IT o de quien sea y dice, oye, mira, es que esto es lo que está pasando, es que están atacando a empresas de nuestro entorno, en un tanto por ciento están cayendo, si no toman una medida sabiendo que está así el panorama, están actuando de una manera incorrecta, ¿no? Como poco con falta de diligencia. Exacto, es falta de diligencia absoluta. O sea, al final tú siendo directivo te tienes que, tú te tienes que encargar de esas cosas dentro del día a día de la empresa. Oye, antes de hablar de tendencias, quiero poner otro símil con el coche. No sé si os ha pasado a vosotros. Yo, en mi vehículo, pues hace años, cuando lo compré, pues lo puse a todo riesgo, como quizás mucha gente hace, los que puedan. Durante muchos años estuve pagando una tarifa elevada de todo riesgo, ¿no? El coche fue envejeciendo, no me fue dando problemas, pero seguía pagando todo riesgo sin descuento. Y de repente no daba ni un parte, ¿no? Pues por la fortuna de no dar ni un parte. Y entonces dije yo, joder, si es que no doy un parte, si no me ha pasado nada y el coche ya es viejo, voy a reducir el seguro. Esto se puede dar en el ciberseguro, pasan los años, no has tenido ningún incidente y de repente tu ciberseguro está ahí y dices, joder, si es que no me ha pasado nada y no ha picado nadie. Voy a reducir un poquito la cobertura o incluso voy a ver si se da esa circunstancia. Bueno, se puede dar, sí. Bueno, estamos en un momento actual de lo que llamamos en seguros mercado duro. O sea, estamos pasando porque ha habido una alta siniestralidad en temas de ransomware y bueno, el mercado no lo está pasando bien en términos económicos. Entonces, bueno, esto se traduce en que hay limitaciones de capacidad, aumento de franquicias, aumento de prima, etcétera. Pero a lo que tú alegas, si tú llevas 10 años comprando un ciberseguro y no te ha pasado nada, pero es como los que tienen moto. Suele pasar, que te pasa al día siguiente. Claro, ¿no? Es como los que van en moto, que al final algún día se van a caer, otros ya se han caído. Entonces, ¿pero qué puedes hacer? Porque desde un punto de vista económico tú no tienes un presupuesto tan amplio. Bueno, pues siempre puedes reducir límite, suma asegurada, es decir, si tenías 5 millones de euros por siniestro y año, puedes contratar menos límite. O sea, son flexibles. Son flexibles, puedes reducir coberturas, puedes quedarte con la parte de RC y quitarte la parte de pérdida de beneficios. Pero te voy a decir una cosa, eso no se ve actualmente. Y lo normal es que vaya más. Lo normal es que aquellas que tenían 3 millones de límite o 5 vayan a 8, a 10, porque el riesgo es exponencial. Sí, se quieren proteger más. Exacto. Uh-huh. Al final, puedes hacer ejercicios de cuantificación, es decir, ¿qué pérdida máxima posible puedes tener en un incidente de ciber? Cada vez es mayor, con lo cual, cuanto más sea la exposición, más límite tienes que contratar, con lo cual, y de momento el límite no está barato. Entonces, bueno, pues es el momento actual. ¿Y se dan casos en los cuales, por ejemplo, una empresa demuestra, oye, mira, llevo X años poniendo todas estas medidas, los análisis de vulnerabilidades los tenéis aquí, las corregimos en estos tiempos rápidos, mis empleados están formados y lejos de ese 15% de los que caen estamos en un 2%, en un 1%, a este tipo de empresas pueden ser interesantes o se les hacen mejores precios que a otras que tengan peores ratios? Sí, muy buena apreciación. Puedes tener más oferta, evidentemente, porque si cuanto mejor estés, más atractivo seas para el panel de compañías, pues mejor. Entonces, cuanto más oferta, pues más puedes negociar entre unas y otras, ¿no? Entre distintas compañías. Y luego sí, o sea, también hemos visto el caso de empresas que contrataron un ciberseguro, por ejemplo, en el año 2021, estaban ahí un poco en un 5 raspadillo, entonces han hecho sus ejercicios durante el año, la póliza dura 12 meses, tiene una duración de 12 meses, con lo cual han hecho sus ejercicios, han invertido, han implementado proyectos y en la siguiente renovación, pues eso se ha hecho valer frente a la compañía. Qué bien. Entonces, bueno, eso sí, eso es nuestra labor, de analizar técnicamente el riesgo para hacerlo valer frente a las compañías. Oye, venga, en un minuto, tendencias de futuro. Pues claramente al alza, mayor contratación. Yo creo que este 2023
como hemos sufrido un grandísimo incremento en las primas durante estos 2 últimos años, yo creo que el crecimiento va a ser un poco más flat, digamos. Y ya, creo que me han sobrado incluso segundos. ¿Alguna novedad en productos, coberturas donde estéis viendo? Ramson, no sé. Bueno, quizás el evento de ransomware, que estaba muy limitado los 2 últimos años, yo creo que la tendencia es que las compañías como los clientes han hecho sus deberes, pues quizás va a haber más oferta para asegurarlo al límite total. Esa podría ser una lectura muy rápida. Sí, muy interesante. Desde luego. Hemos aprendido que las empresas tienen que hacer sus deberes para poder contratar ese ciberseguro. Se motivan a sí mismas. Exacto. Y que el ciberseguro cuanto mejor conductor seas... Claro, te motiva también. Dices, oye, es que yo para tener el ciberseguro tengo que tener un nivel de protección con unos mínimos, con unos... Pues oye, ayuda a mejorar la ciberseguridad de las empresas. Sí, señor. No, es que si no lo has hecho igual no te cubre. María Arocena y Ana Álvarez de Sotomayor, ambas de Asterra Partners, nos han dado una buena lección, muy didáctica. Gracias a ambas, mucha suerte. Gracias por invitarnos. Y pues, oye, si vais mañana a STIC, pasaros por la radio. Si no, ya os veremos por aquí. Gracias, Pablo, Mónica, nos vemos mañana en las jornadas STIC. Gracias a ti, hasta mañana.